Esto va para aquellos que creen que se las saben todas. Sí, para aquellos que caminan por este mundo convencidos de que tienen la verdad agarrada de las barbas. Y esto también va para mí. Pero ¿quieres que te diga algo? No sabemos nada. Todos estamos navegando en un mar de certezas heredadas, pero hoy quiero invitarte a que hagas algo peligroso. Cuestiona. Cuestiona la realidad en la que te levantas cada mañana. Cuestiona las historias oficiales que nos contaron en la escuela y la que nos venden en las noticias. Pero quiero llevarte un poco más allá. Cuestiona las profecías de todas las culturas. Cuestiona los relatos de supuestos seres que bajan de las estrellas a darnos información. Cuestiona la Biblia. Cuestiona todos los libros y documentos sagrados. Deja que hoy se siembre en ti una semilla de duda. Y te hago una pregunta. ¿Y si todo esto no es más que un guión escrito por alguien? ¿Y si las religiones, la historia, hasta la espiritualidad moderna son solo capítulos de una mentira colectiva diseñada solo para mantenernos ocupados? Hoy te quiero contar una historia que se escribió aproximadamente en el año 380 a.C., pero que parece haber sido escrita ayer, y no solamente pensando en ellos, sino que también en ti, en mí. Te voy a dar la bienvenida a la caverna de Platón. Prepárate, porque vamos a descubrir por qué el prisionero que regresa siempre es llamado loco, y por qué aquellos que creen saberlo todo son en realidad los que menos ven. Imagínate nacer en una cueva profunda, oscura, un lugar donde un grupo de personas ha vivido toda su vida encadenado. Pero no son cadenas de hierro que pesan, sino ataduras que le impiden girar la cabeza. Solo pueden mirar hacia una pared que está enfrente de ellos. Detrás de ellos hay un fuego. Y entre ese fuego y sus espaldas pasan formas, objetos, personas. Pero ellos no pueden ver la fuente, solo ven las sombras proyectadas en el muro. Durante toda su vida, esas sombras son su único universo. Aprenden a nombrarlas, a darle significado, incluso a debatir con arrogancia sobre cuál sombra es más real que la otra. Creen que eso es el mundo. Creen que eso es la verdad. Y aquí es donde muchos se pierden. Creen que esta historia está hablando de hombres primitivos, pero no. Habla de los que hoy debaten sobre economía, sobre fronteras, sobre noticias de última hora o sobre dogmas que consideran sagrados. Esas sombras, el orden basado en reglas, es la proyección en la pared. Y ellos están tan emocionalmente unidos a esas figuras que si intentas decirles que solamente son reflejos de algo mucho más grande, se sienten heridos. Sienten que les estás quitando la vida misma. Pero un día, uno de ellos, cualquiera de ellos, se libera. No sabe el por qué. Simplemente siente que hay algo más. Al principio, al girarse, el fuego le hiere los ojos. Le duele mirar todo lo que está detrás. Siente confusión, de pronto hasta siente rechazo e incomodidad. Eso es lo que sientes tú cuando alguien cuestiona tus sistemas de creencia por primera vez. Pero este hombre sigue avanzando, sale de la cueva y por primera vez ve la luz del sol. Al principio no puede mirar, todo es un resplandor que lo enceguece. Pero poco a poco sus ojos se van adaptando. Y entonces el universo se expande. Y sucede algo maravilloso. Descubre que las sombras nunca fueron la realidad, sino una interpretación limitada de algo infinito. El mundo real estaba afuera. Y la luz era la verdad. Y la vida
que él conocía era solo una ilusión compartida. Y en este momento comprende que su antiguo conocimiento no era sabiduría, era ignorancia organizada. Y surge la decisión inevitable: quedarse en la luz o regresar a la caverna. Imagínate que ese que salió y vio la luz y vio la verdad, fuiste tú. Si decides volver para salvar a los que amas, prepárate, porque nadie te va a agradecer que les digas que su mundo es falso. Dirán que has perdido la razón. Dirán que salir te arruinó la vista y que lo que estás viendo no es real. Para quienes siguen viendo la sombra es la única verdad posible. No necesitan guardianes externos porque cada prisionero se convierte en el guardián de su propia ignorancia. El sistema no necesita forzarte, solo necesitas que creas en él. Por eso, cuando regresas y les dices que sus cadenas ni siquiera son reales, que son simples cuerdas que podrían soltar si quisieran, se ríen de ti. Te dicen que estás hablando pendejadas. Y si insistes, si intentas desatarlos para que vean el sol, créeme, te pueden hasta matar. No te matará la élite que maneja el fuego, te matará la gente que te rodea. Te matarán porque estás destruyendo su fantasía, porque la gente prefiere una mentira que los haga sentir seguros que una verdad que los obligue a ser libres. Esto no es una historia del pasado. Esto es lo que ocurre cada vez que alguien cuestiona una versión oficial. Piensa en eso la próxima vez que alguien te llame loco por hacer preguntas incómodas o por decir algo que está fuera de su historia. Aceptémoslo. El mundo en el que crees vivir podría ser una proyección, un juego, algo construido. Y lo peor creo que no es ser el prisionero o ser un prisionero. Lo peor es ser un voluntario. Así que la pregunta ya no es si estamos dentro o fuera de la caverna. La pregunta es, ¿para quién decidiste ser voluntario en este engaño? Ponte cómodo porque están ocurriendo cosas en este mundo que conocemos, que cuando caiga el telón vas a desear no haber despertado, pero ya será tarde, porque de cierta manera la luz ya está tocando tus ojos y ahora se preguntarán por qué estoy tocando esto, por qué estoy hablando de esto. Esta reflexión nace de una observación incómoda y va dirigida a los buscadores de la verdad. A esos que, como tú, que como yo, un día se cansaron de las mentiras del sistema y empezamos a cavar. Pero es fascinante cómo empieza este camino. Con humildad, con dudas, con el hambre de romper el guión, pero algo sucede en el trayecto. Muchos de estos buscadores, al encontrar un par de piezas del rompecabezas, se detienen. Sí, se detuvieron y lo peor es que empezaron, por decirlo así, a cobrar entrada para ver esas piezas. Ayer eran rebeldes cuestionando el poder. Hoy pretenden hacerle creer a sus seguidores que son los únicos poseedores de esa luz, de esa verdad. Se han vuelto dogmáticos, han construido su propia caverna con sus propias sombras. Y ahora castigan a quien se atreve a cuestionar su nueva versión de la realidad. Dicen, no creas en ellos, cree solo en mí. Y en ese instante se convirtieron exactamente en aquello que juraron destruir. Y sé lo que estás pensando, que si las religiones nos mienten, si la ciencia oficial es un filtro, si la historia es un guión y hasta los maestros de la verdad ahí en internet están llenos de ego, entonces, ¿en qué creer?
Si ya nada es sólido, si todo es una alucinación colectiva o una simulación programada, el vacío que queda es aterrador. Sé que te sientes solo en un universo que podría ser de espejos. Pero te voy a decir algo. Es justo en ese vacío donde puede ocurrir el verdadero milagro. Cuando debes de buscar la verdad con mayúscula, en los libros, en los videos de YouTube o en las estrellas, te queda lo único que el sistema no puede hackear, porque no sabe cómo medirlo. Y con esto no te estoy diciendo de que no busques el conocimiento, pero el que encuentres, también cuestiónalo. Y tampoco te creas los conocimientos que te venden como verdades absolutas. Y es aquí a donde te quiero llevar a algo muy personal, a algo que nadie puede cuestionar porque solo tú lo habitas. Si tienes la necesidad de creer en algo, cree en el latido de tu propio corazón cuando abrazas a alguien que amas. Cree en la intuición. Sí, esa intuición eléctrica que te recorre la espalda cuando sabes que algo está bien, aunque el mundo entero diga de que todo está mal. Cree en el silencio que queda después de una tormenta, cuando por un segundo dejas de intentar entenderlo todo y simplemente eres. ¿Cuántas veces te has preguntado qué es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Bueno, la verdad no es un dato, no es una teoría de alienígenas o sistemas financieros. La verdad es una frecuencia, es una conexión íntima contigo mismo donde no necesitas pruebas, porque el sentimiento es la mayor evidencia. En un mundo lleno de mentiras universales, el acto más revolucionario es creer en tu propia capacidad de sentir, no en lo que piensas, sino en lo que experimentas en tu centro más profundo. Ahí donde no hay palabras, no hay guiones, no hay espectadores. Y si no hay nada de verdad allá afuera, conviértete tú en tu propia verdad. Sé el observador que no busca ser dueño de la luz, sino que permite que la luz pase a través de él. Al final del día, cuando apagues la pantalla y te quedes a solas con tu respiración, esa paz, esa, créeme, es la única realidad que importa. Lo demás solo son sombras. Y al que le sirva el sayón, que se lo ponga.